Bienvenidos a tu canal Avanza Aprendiendo. Hoy en día, es común escuchar frases como hablar mal es normal al envejecer o ando se puede hacer nada por la voz. Pero la ciencia demuestra lo contrario. En este vídeo te compartimos todo sobre el envejecimiento y el habla que debes conocer para cuidar tu voz y expresarte con claridad en cualquier etapa de tu vida. Avancemos. Hola a todos. Bueno, ¿les ha pasado alguna vez eso de tener una palabra justo ahí, en la punta de la lengua, pero no sale? Es una sensación súper familiar, ¿no? Y quizás, más frecuente a medida que cumplimos años. Pero es interesante porque, aunque notemos ciertos cambios en cómo usamos el lenguaje con la edad, no siempre significa que sea un deterioro inevitable. Hoy vamos a meternos justo en eso. Cómo funciona el lenguaje en la tercera edad. Vamos a ver por qué ocurren algunos cambios y, lo más importante, qué podemos hacer para mantener una comunicación, efectiva. Para esta exploración nos estamos basando en material sobre logopedia y envejecimiento. Queremos entender mejor estos procesos y, claro, descubrir estrategias prácticas. La idea es desglosar un poco toda esta información útil. Bien, para empezar, una pregunta que me parece clave. Cuando notamos esos cambios en el lenguaje al envejecer, ¿estamos hablando siempre de un problema del lenguaje en sí o hay algo más detrás? Esa es una excelente pregunta para arrancar, ¿sí? Fíjate, lo que a menudo pasa, incluso en un envejecimiento que consideramos saludable, es que esos cambios que se notan no son un fallo del sistema lingüístico como tal, más bien suelen estar vinculados a modificaciones, a veces sutiles, en otras capacidades cognitivas. Ah, otras capacidades. Sí, capacidades que son, digamos, esenciales para usar el lenguaje de forma eficiente. Hablamos de procesos como la atención, ¿no? La capacidad de concentrarnos. También la memoria operativa, que es como nuestra pizarra mental para manejar información al momento. Ajá, como para seguir una conversación. Exacto, para seguir una conversación compleja, por ejemplo. Y también influye la velocidad con la que nuestro cerebro procesa la información. Pequeños cambios ahí, pueden tener un efecto dominó. Entiendo. Algunos ejemplos comunes son justamente esa dificultad para encontrar la palabra precisa, el famoso fenómeno de la punta de la lengua que mencionabas. También puede notarse a veces una mayor tendencia a olvidar nombres propios o a usar más circunloquios, o sea, dar rodeos para explicar algo cuando no encontramos el término exacto. Claro, como describir la cosa en vez de nombrarla. Eso mismo. Y ocasionalmente también se puede observar un habla quizá un poquito más lenta o cierta dificultad para seguir el hilo en conversaciones muy largas o para entender frases gramaticalmente muy complejas. Esto último, de nuevo, suele relacionarse con esa memoria operativa que quizá no es tan ágil como antes, ¿viste? Ya veo, ya veo. Entonces, si muchos de estos cambios no son del lenguaje puro, por así decirlo, sino que están ligados a estos otros procesos cognitivos, eso abre la puerta a la prevención. Me suena el concepto de reserva cognitiva. ¿Podría ser esa una forma de fortalecer esas bases? Precisamente. La reserva cognitiva es un concepto clave aquí. Piénsalo como la resiliencia de nuestro cerebro, ¿sí? Su capacidad para afrontar los desafíos del envejecimiento o incluso el daño de alguna enfermedad y seguir funcionando bien por más tiempo. Como un capital mental que uno va juntando. Exacto. Es una buena analogía. Un capital mental que acumulamos. Y lo fascinante es que esta reserva no es algo con lo que nacemos y ya está, sino que se construye. Se construye activamente a lo largo de toda la vida. Ah, qué bueno eso. Sí, mantener la mente activa es fundamental. ¿Y cómo se construye? O sea, ¿hay factores específicos que influyan más que otros? Sí, la investigación apunta a varios factores importantes que contribuyen. El nivel educativo que uno alcanza, por ejemplo, es uno. También el haber tenido ocupaciones que requieran, esfuerzo mental, resolución de problemas. Trabajos estimulantes, digamos. Eso es. Y se destaca muchísimo, el hábito de la lectura. Leer de forma regular parece ser un gran estímulo para el cerebro. Además, mantener aficiones que sean intelectualmente desafiantes, hacer actividad física constante, llevar una dieta saludable, todo eso suma. Incluso, fíjate, se ha propuesto que el bilingüismo, usar 2 o más idiomas habitualmente, podría ser otro factor que la refuerce. La clave al final
Es la estimulación mental continua y variada. Queda clarísimo. Mantener la mente activa toda la vida es fundamental como prevención. Pero, ¿qué pasa si esas dificultades en el lenguaje ya se están notando? Mencionabas la logopedia. ¿Qué tipo de ayuda concreta se puede ofrecer ahí? Bueno, cuando las dificultades ya son evidentes, la intervención logopédica es muy, muy valiosa. Forma parte de lo que llamamos terapias no farmacológicas. O sea, sin medicamentos. Exacto. Intervenciones que no dependen de fármacos. El objetivo principal no es curar, porque a menudo no estamos hablando de una enfermedad como tal, sino de mantener las habilidades el mayor tiempo posible. También aliviar las dificultades y, muy importante, enseñar estrategias para compensar esas funciones que quizás están un poco afectadas. Ajá. Se trabaja mucho sobre esos procesos cognitivos de base que mencionábamos, la atención, la memoria de trabajo, la capacidad de inhibir distracciones. Y esto se hace a través de tareas lingüísticas que requieren, digamos, un esfuerzo consciente por parte de la persona. ¿Podrías darnos ejemplos? Por ejemplo, para esa dificultad de encontrar palabras, ¿qué se hace? Claro. Para facilitar el acceso al léxico, que es como llamamos a nuestro vocabulario mental, se usan varias técnicas. Una son los ejercicios de fluidez verbal. ¿Cómo serían? Por ejemplo, pedirle a la persona que nombre todas las palabras que pueda de una categoría, como frutas o animales, o que empiecen con una letra determinada, en un tiempo limitado. Esto entrena la agilidad para buscar en nuestro almacén de palabras. Ah, claro. Otra estrategia muy común es usar pistas. Si la persona no encuentra una palabra, se le puede ayudar con una pista foneológica, o sea, decirle la primera sílaba. O una pista semántica, describir para qué sirve o qué significa. O incluso una visual, mostrar una imagen. La idea es que el conocimiento, la palabra, suele estar ahí. Solo hay que facilitar el camino para recuperarla. Es como reactivar esas conexiones. Entiendo, como darle un empujoncito a la memoria, ¿no? Exactamente. ¿Y si la dificultad está más en armar frases o entender estructuras que son un poco más complejas? Para la sintaxis, que es la estructura de las frases, también hay abordajes específicos. Por ejemplo, se pueden usar los juicios de gramaticalidad. ¿Juicios de? De gramaticalidad. Se presentan frases, algunas correctas y otras con errores, y se le pide a la persona que identifique los errores y, si puede, los corrija. Esto fomenta la reflexión sobre cómo se arman bien las frases. Ah, ok, como analizar la estructura. Eso es. También se trabaja la construcción activa, dar palabras sueltas para que formen una oración con sentido, o pedir que expresen una misma idea de distintas maneras, adaptándola quizá a diferentes situaciones. Se busca reforzar la flexibilidad y el control sobre la gramática. Y para mejorar la conversación en general. El discurso, digamos, la capacidad de contar algo de forma ordenada o de seguir una charla. Sí. Para el discurso y la pragmática, que es el uso social del lenguaje, se pueden usar actividades como, por ejemplo, ordenar viñetas para crear una historia lógica. Eso trabaja la secuenciación. O analizar textos o narraciones grabadas para identificar sus partes clave. El inicio, el desarrollo, el final. Y algo muy práctico es trabajar directamente las habilidades conversacionales. Esto incluye practicar cómo pedir aclaraciones cuando uno no entiende algo. Claro, tipo, ¿podría repetirlo, por favor? Exacto. O cómo asegurarse de que nos han entendido. ¿Me expliqué bien? Son herramientas súper directas para mejorar la interacción de todos los días. Oye, en el material que revisamos se menciona una idea que me pareció muy interesante. Usar la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nuestro propio lenguaje como una herramienta terapéutica. ¿Puedes explicar eso un poco más? Porque suena un poco abstracto, ¿no? Sí, puede sonar abstracto al principio. Se refiere a lo que llamamos la función metalingüística. Es nuestra capacidad, que todos tenemos, de usar el lenguaje para pensar y hablar sobre el lenguaje mismo. A ver, ¿cómo sería eso? Pues, cuando definimos una palabra, o explicamos por qué una frase está bien o mal dicha, o cuando nos paramos a pensar si fuimos claros al hablar. En todos esos momentos estamos usando esa función metalingüística. La idea aquí es que las personas mayores tienen un conocimiento lingüístico enorme, acumulado por años y años de experiencia. Han usado el lenguaje toda su vida. Claro, tienen una sabiduría ahí. Exacto. Entonces la propuesta es activar esa sabiduría y usarla de forma consciente, de forma estratégica, para superar las dificultades de comunicación que puedan tener ahora. ¿Y cómo? ¿Cómo se activa esa sabiduría? ¿Cómo se lleva a la práctica?
Bueno, se trabaja para que la persona use ese conocimiento de forma activa. Por ejemplo, animándola a emplear conscientemente fórmulas como quiero decir o en otras palabras, para explicarlo mejor. Estas son expresiones metalingüísticas que ayudan a gestionar la conversación, a reformular y a prevenir malentendidos. Es como tomar el control. Ah, ok. Usar esas frases como herramientas conscientes. Justamente. Y otra vía es trabajar con los verbos de comunicación. Decir, opinar, sugerir, preguntar, explicar, afirmar y tantos otros. Reflexionar sobre el uso preciso de estos verbos y practicarlos en diferentes contextos ayuda a tener un mayor control sobre la propia comunicación y a ser más consciente de las intenciones al hablar. Es como afinar el instrumento del lenguaje, usándolo para hablar de sí mismo. Comprendo. Entonces no se trata solo de hacer ejercicios puntuales, aislados, sino de integrar diferentes enfoques, incluyendo esta reflexión sobre el lenguaje. ¿Y cómo encaja todo esto en el día a día de una persona mayor? ¿Se combina con otras actividades? Exacto. La integración es fundamental. La intervención logopédica es mucho más efectiva si no es una actividad aislada en un consultorio, sino que se conecta con la vida real de la persona y con otras terapias o actividades que realice. Tiene sentido. Lo ideal es que haya una colaboración entre profesionales. Por ejemplo, en talleres de terapia ocupacional, no sé, de cocina o manualidades. Ajá. Se puede trabajar el vocabulario específico de esa actividad, practicar la descripción de los pasos, lo que llamamos discurso procedimental, o simplemente conversar mientras se hace la tarea. El lenguaje se practica en un contexto que tiene sentido para la persona. Claro, mucho más natural. Mucho más. O si la persona realiza terapia física o gimnasia, se pueden integrar aspectos como la coordinación entre el habla y el gesto o ejercicios de respiración, que son cruciales para tener una buena voz. Una mejor condición física general apoya la comunicación, sin duda. Ujú. Y, por supuesto, las actividades sociales son importantísimas. Participar en grupos de lectura, en debates, o simplemente mantener conversaciones habituales con amigos y familiares. Todo eso ofrece oportunidades constantes para practicar las habilidades comunicativas en situaciones reales. Y además, mantiene la conexión social, que sabemos que es vital para el bienestar cognitivo en general. Totalmente. Incluso actividades que a priori parecen solo placenteras, como cantar en un coro o recitar poesía, son excelentes. Trabajan la voz, la entonación, el ritmo, la memoria verbal, y de una forma lúdica y motivadora. Qué bueno saberlo. Por lo tanto, el enfoque óptimo es multifacético, ¿viste? Combina la prevención a largo plazo, construir y mantener esa reserva cognitiva, con la terapia logopédica específica si es necesaria, abordando léxico, sintaxis, discurso, utilizando herramientas como el metalenguaje, y asegurándose de que todo esto se integre de forma natural en las actividades diarias y sociales de la persona, siempre buscando mejorar la comunicación global y, al final, la calidad de vida. La verdad es que hemos cubierto bastante y resulta muy esperanzador, ¿no? Queda claro que los cambios lingüísticos que vienen con la edad son complejos, sí, pero no necesariamente son una sentencia. La prevención, construyendo esa reserva cognitiva a lo largo de la vida con una mente activa, parece ser un pilar, fundamental. Y si aparecen dificultades, saber que existen estrategias concretas, efectivas, que van desde ejercicios específicos hasta estos enfoques más reflexivos, como usar el propio conocimiento del lenguaje. Y que todo esto funciona mejor cuando se integra en la vida cotidiana. Muy interesante. Exacto. Y quizás, para cerrar, una reflexión final podría ser esta. Podríamos considerar que el simple hecho de relacionarnos activamente con el lenguaje, ya sea leyendo, conversando, aprendiendo algo nuevo, o incluso parándonos a pensar en cómo nos comunicamos, ese simple acto es en sí mismo una herramienta potentísima que todos tenemos a nuestro alcance. No solo para cuidar nuestra propia vitalidad cognitiva y comunicativa a lo largo de los años, sino también, y esto es algo sobre lo que quizás reflexionar, como una forma de enriquecer la conexión y el entendimiento entre generaciones, a través del poder de la palabra, ¿no?